Para el análisis, hoy a mí siempre me da mucho gusto saludarle al maestro Juan José Rodríguez el Tigre, columnista del periódico Pulso. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido. Jonathan, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, con el gusto de platicar con usted, maestro. Y es que, pues, usted estuvo presente en el momento con Luis Donaldo Colosio 30 años atrás. ¿Qué le dice ese número, maestro? 30 años después, ¿Colosio o el caso Colosio regresa a este país? Mira, Jonathan, un asunto de esta magnitud, como es el homicidio de Luis Donaldo, siempre se podrá ver desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, en lo personal, en el análisis académico, en lo político, en fin. Uh-huh. Lo que está presente en este momento, que es el planteamiento de Luis Donaldo, hijo de el indulto a Mario Aburto, yo creo que en una primera aproximación lo que nos refleja es que Luis Donaldo Colosio Riojas no está dominado por el rencor o por el odio o por el resentimiento. Y eso es una buena noticia. No porque esté en la función pública o por expectativas, sino simplemente un hijo de un padre asesinado que ha hecho su vida sin estar dominado por el rencor. Yo creo que esa es una buena noticia. Uh-huh. Por otro lado, Jonathan, yo creo que tiene razón, aunque no sea lo que ha expuesto públicamente, pero cada rato, no necesariamente cada 3 o cada 6 años, a veces cada aniversario, hay quienes manipulan o usufructan la tragedia de Lomas Taurinas para hacer escándalo, para hacer declaraciones, para acarrear agua a su molino. Y yo entiendo que este planteamiento de Luis Donaldo, hijo del indulto, pues es porque ahora de repente, 30 años después, estamos a 2 meses de que se cumplan los 30 años, resulta que la ahora Fiscalía General de la República ha hecho una investigación y hay un segundo tirador. Esa versión, la del segundo tirador, apareció a los meses del homicidio de Luis Donaldo. Uh-huh. Creo que todavía era Montes el fiscal especial, e incluso encarcelaron a un individuo, si la memoria no me falla, se llamaba Otón Valadez o algo así, y luego en los tribunales lo exculparon y lo dejaron libre porque no era cierto. Ahora resulta que aparece un probable segundo tirador, pero que curiosamente el dato como que sobresale es que quien lo rescató fue Genaro García Luna. Uh-huh. Dado el encono inocultable, yo creo que cualquier gente con sentido común percibe el encono del presidente López Obrador con Felipe Calderón y con Genaro García Luna, pues esto se vuelve sospechoso, como que, ¿por qué? Hombre, cuando sucede esto, hace 30 años, el homicidio de Luis Donaldo, García Luna tenía 25 años. ¿Sí? No sé si ya era lo suficientemente poderoso para rescatar a alguien. En resumidas cuentas, creo que hay un manejo interesado, chapucero, politiquero de la tragedia de Luis Donaldo, y creo que su hijo hace bien en pedir el indulto, aparte de, como te decía, mostrar que no es un hombre dominado por el rencor, pues un intento
de tranquilidad para su familia, para Mariana, su hermana y él, de que no cada rato estén fastidiando con nuevas teorías y nuevas hipótesis. El nombre, maestro, era Otón Cortés Vázquez, el segundo Otón involucrado. Cortés, tienes razón. De que liberaron y de esta teoría de que era un segundo tirador. Pero fíjese, usted dice algo interesante. Este trato que hasta si quisiéramos verlo ventajoso, porque el hijo de Luis Donaldo Colosio dice, ya dejen esto ya 30 años, ya para mi familia y para México, darle vuelta a la página. Y el presidente le responde, no, yo no puedo dar indulto, pero es un asunto de Estado que queremos que se investigue. Pero ya la justicia dejó, oficialmente, sea o no, ya ni siquiera me meto en las teorías como usted dice, maestro. La justicia dijo que fue aborto, que si fue asesino solitario o no, bueno, ahí quedaron un montón de documentales, películas, series. Pero lo que dice el hijo de Colosio es ya. Pero Andrés Manuel dice no, porque es un asunto de Estado. Como que en cierta manera es llevarnos pues a esos grandes protagonistas de esa época, ¿no? Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Sí, bueno, Jonathan, es lo que te decía al principio. Estos son asuntos, eventos que por su magnitud se pueden ver desde varios ángulos. Ya hablamos del de Luis Donaldo. Yo no lo puedo asegurar, pero no me extrañaría pues que de parte de la presidencia haya un cierto interés, primero por seguirle pisando los callos a Calderón y a García Luna, que ya parece algo obsesivo, y segundo, tampoco lo descarto porque ha sido un poco el sello de la casa de convertir este asunto en un distractor cuando se habla de actos de corrupción, de los hijos, y de estas ya no las sabemos. Cada que sale algo que no es del agrado allá en las alturas, se inventa o aparece un evento distractor. ¿Cortina de humo, maestro? ¿Perdón? ¿Cortina de humo? Perdón, no te escucho. ¿Que si esto lo ve como una cortina de humo? Sí, no lo descarto, no lo puedo asegurar. Ajá. No le leo la correspondencia a nadie, no escucho sus llamadas, pero no lo descarto, porque además, insisto, a lo largo de estos últimos 5 años y meses hemos visto la habilidad con que se distrae la atención, o como se dice ahora, se cambia la conversación pública con distractores, ¿verdad? Ahora, maestro, en el terreno periodístico, y más de lo periodístico, a usted, como nos lo dijo en alguna ocasión aquí, usted estuvo presente en el equipo de Luis Donaldo Colosio en ese año particular. Ahora que el tiempo ha pasado, que incluso la justicia ha dicho Mario Aburto tendría que salir porque en ese momento lo condenaron leyes federales cuando él debió de haber sido pues sancionado con leyes locales, en este caso allá en Baja California. Y yo le pregunto esto, maestro, ¿Mario Aburto debería de salir como tal? Ya si por indulto o por los años que han pasado, pero ¿Mario Aburto debería de salir? Mira, antes déjame decirte una cosa. Claro. Yo estoy convencido de que Mario Aburto es el homicida. Ok. Y no he encontrado a lo largo de los 30 años elementos que en lo personal me convenzan de que hubo un autor intelectual, un manipulador atrás de él. No lo he encontrado y esto sería motivo de una conversación que pudiera durar varias horas. Ahora, más allá de los tecnicismos, de si se equivocaron en aplicar tal o cual ley, si como estoy convencido de que Mario Aburto es el responsable y ha purgado casi 30 años y formalmente le quedarían 15 pendientes, bueno, mira, si lo dejan, si lo indultan o aplican un fallo de que se vaya a su casa, pues yo diría que ya casi saldó su deuda con la sociedad, como se dice,
y creo que algo ayudaría a la tranquilidad de conciencia nacional, que se deje de estar resucitando el asunto Luis Donaldo con fines politiqueros, como se dice ahora, cada rato, cada que a alguien se le ocurre. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Por qué 30 años después el apellido Colosio sigue calando en el sentido de que se dice Colosio y de volada o de inmediato el apellido pesa en el terreno político? Y se acomodan todos, maestro, priistas, Movimiento Ciudadano, morenistas, todos en ese apellido, incluso quieren girar alrededor de él como satélites a ese apellido por todo lo que representa. Mira, Jonathan, yo lo tengo muy claro, a muchos podrá gustarles o no, pero esta trascendencia, este peso, esta densidad del apellido Colosio es porque lo asesinaron. Si ahorita Luis Donaldo, en sus 70 y tantos años de edad, él era del 50 o del 52, bueno, ya hubiera concluido su sexenio y le hubiera ido bien, pues ahorita sería un expresidente más o menos respetado, más o menos querido. No hay expresidente que tenga unanimidad ni en un sentido ni en otro. ¿Por qué la trascendencia de su apellido? Porque lo asesinaron, Jonathan, así de simple y de doloroso. Sí, pues así fue. Este país tiene algo con los mártires, ¿no? Los mártires luego son los que más quedan en la historia. Sí, nada más que pobrecitos, pues pagan un precio muy canijo por la trascendencia de su apellido, convertidos en mártires. Mira, yo alguna vez dije, hace muchos años, en algún de los primeros aniversarios de la muerte de Luis Donaldo, que ojalá que no hubiera sido presidente de la República y estuviera sembrando una parcela en Magdalena de Quino, porque independientemente del político, del candidato presidencial que seguramente iba a ganar, segurísimamente, también, y en realidad asesinaron a un hombre bueno. Luis Donaldo era un hombre bueno, era un hombre generoso, era un hombre solidario. Yo tuve la fortuna de trabajar casi 4 años con él. Entonces, independientemente de la condición de candidato, hombre, asesinaron a alguien que no lo merecía. No sé si alguien merezca ser asesinado, pues a lo mejor los criminales que ejecutan, en fin, pero Luis Donaldo no merecía ese final. Entonces, claro que es doloroso, y en esa dimensión, insisto, es que entiendo muy bien el posicionamiento de Luis Donaldo hijo, de que ya dejen descansar a su padre y lo dejen descansar a él y a su hermana y a su esposa y a su cuñado y a sus tías, porque es muy insano, es muy desagradable que estos asuntos de perfil trágico se utilicen para distractores de la opinión pública o para sacar raja política, ¿verdad? Y hablando de eso, precisamente, entrando en la parte final, maestro, hay 2 personajes que de ese 1994 que estarán presentes en este 2024. Por un lado, el propio Colosio hijo, que acepta tomar un lugar en el Senado de la República con Movimiento Ciudadano. Y por el otro, también en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, que en algún momento a él le dijeron que si había torturado a Mario Aburto, y Manlio Beltrones dijo, no lo hice, pero ganas no me faltaron. ¿Qué opinión le merecen estos 2 personajes que van al Senado? Mira, yo creo que por lo que a Luis Donaldo hijo se refiere, es una trayectoria vital muy interesante. En lo público
y en la dimensión personal, porque quienes tengan memoria y hayan seguido el registro de las notas periodísticas o de la información, perdón, hace 10, 12 años, Luis Donaldo hijo decía que no quería saber nada de política. Ujú. Incluso se dedicó a hacer documentales, andaba en cuestiones de cinematografía o no sé qué, y de repente aparece y participa, fue diputado local en Nuevo León y ahora alcalde de Monterrey. ¿Yo qué deduzco de esto? Que trae la política en la sangre. Pues sí. Ujú. Mira, alguna vez en un evento en Morelia, la toma de protesta de un candidato a gobernador, que en paz descanse, Villarreal creo que se apellidaba este hombre, fue Luis Donaldo a la toma de protesta en un acto multitudinario ahí cerca de la catedral, y al terminar el evento Luis Donaldo quedó en medio de mucha gente que se apretaba. A mí la verdad me dio miedo, yo andaba ahí y pensé que podía pasar algo por aquella multitud. Viejas añoranzas, maestro. Sí, o sea, de que, pues sí. Pero lo que voy, perdón, es que mientras yo estaba asustado, Luis Donaldo volteó y me dijo, ¿a poco no es rechula la política? ¿En serio? Bueno, Wow. entonces yo creo que algo de eso heredó su hijo y por eso participó en la vida pública. Vaya, qué frase. Entonces, qué bueno que lo haga, ojalá tenga la misma contextura moral y de su padre, que no lo dudo. Y en cuanto a Manlio Fabio, a la hora de lo de Lomas Taurinas, Manlio Fabio estaba a varios cientos de kilómetros en Hermosillo, Ujú. y lo demás pues, tiene mucho de leyenda, ¿no? De leyenda. Bueno, pues, maestro, para nosotros siempre un gusto que nos acompañe con estas, pues revivir, ¿no? La historia nacional de este país, la historia política y que a final de cuentas sigue queriendo dejar brecha en estos momentos. Cuídese mucho y nos escuchamos pronto, ¿eh? Gracias, Jonathan, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Es el maestro Juan José Rodríguez, el Tigre, columnista de Pulso, Diario de San Luis. Ya lo escuchó usted, ¿eh? De cómo esto se puede prestar también a otras interpretaciones desde el gobierno presidencial.